días, gracias por vuestra presencia en una mañana bastante completa y en una mañana en la que tenemos que iniciar en nombre del Partido Popular pues, trasladando nuestra solidaridad con todas las víctimas del terremoto de Japón y por supuesto, bueno, pues decir que desde el otro lado del planeta, pues luego que nos acordamos de ello y en el momento que se pongan en marcha medidas de apoyo y de solidaridad, pues ahí estaremos también, lógicamente en la medida de nuestras posibilidades. En el día de hoy también, y conociendo la situación en la que se encuentra nuestro ayuntamiento, en el que ya es un clamor el hecho de los incumplimientos reiterados por parte del gobierno municipal y sobre todo la incapacidad del gobierno municipal para poner fin al rosario y a la situación económica generada por las deudas, decirles que el Partido Popular en el día de hoy pues, quiere hacer pública las propuestas económicas que a lo largo de los próximos 4 años y a partir del 22 de mayo vamos a desarrollar. En primer lugar, decirles que, por supuesto, todas estas medidas económicas pues, integrarán un plan económico financiero para nuestro ayuntamiento, un plan económico que, por supuesto, se revisará en el sentido de que estas medidas, lógicamente, parten de los últimos datos económicos a los que nosotros hemos tenido acceso, que es la liquidación del año 2009. La situación desde el año 2009, lejos de mejorarse, se ha agravado, pero no tenemos los últimos datos económicos, por lo tanto decir que sobre lo que hoy hablamos exigirá una revisión en cuanto a los números, no en cuanto a los principios rectores que en el día de hoy también les anunciamos, pero sí decirles que todos integrarán un plan económico financiero para nuestro ayuntamiento que será pactado, consensuado, por supuesto, con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y, por supuesto, también con el resto de los grupos políticos. Un plan económico-financiero que llevaremos al pleno de nuestro ayuntamiento y que esperamos que cuente con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas previa participación, como les vengo diciendo. Para la elaboración de este plan económico-financiero, como les digo, pues necesitaremos los últimos datos, los datos al último día de la situación económica de nuestro ayuntamiento y se elaborará, por supuesto, una auditoría a la que tendrán acceso no solamente los grupos políticos, sino también, por supuesto, todos los ciudadanos que tienen derecho a conocer qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando con su dinero. Porque si bien es cierto que todos los jerzanos pagamos nuestros impuestos y cada vez pagamos además más impuestos, la gente comienza a preguntarse ya qué es lo que está pasando con su dinero. Por lo tanto, elaboraremos una auditoría que haremos pública y a la que todos los ciudadanos, por supuesto, los grupos tendrán acceso. Comienzo diciéndoles que los principios económicos del Partido Popular a partir del próximo 22 de mayo irán dirigidos, como ya manifestábamos hace unos días, a conseguir el déficit cero a lo largo de la legislatura, a lo largo de la próxima legislatura 2011-2015. Saben ustedes que nuestro ayuntamiento tiene un déficit crónico de 30 millones de euros anuales, 30 millones de euros que vienen provocados ese déficit por el hecho de que se presupuestan más ingresos de los que luego realmente llegan a las arcas municipales, es decir, se presupuestan ingresos irreales, ingresos que luego nunca llegan, pero en cambio el gasto sí se hace, a pesar de no contar con los ingresos. Por lo tanto, al realizar gasto que no va respaldado de los ingresos correspondientes, se va generando un déficit que anualmente es aproximadamente de 30 millones de euros. Para corregir ese déficit, es decir, el objetivo nuestro es corregir ese déficit, llegar al déficit cero a lo largo de nuestra legislatura, somos conscientes de que habrá que hacer y habrá que adoptar unas medidas férreas de control del gasto. En este sentido, decirle que será nuestro principal compromiso el poner en marcha medidas férreas de control del gasto, bloquear todo lo que es gasto superfluo, gasto que no genere que no sea rentable desde ningún punto de vista, ni desde la creación de empleo, ni desde el punto de vista de la deuda. El siguiente paso, lógicamente, una vez que se alcance el déficit cero, será conseguir el superávit en las cuentas municipales, de tal manera que poco a poco se pueda ir amortizando la deuda que tenemos fundamentalmente con las entidades financieras. Por lo tanto,
equilibrio presupuestario, lograr el déficit cero a través de un férreo control del gasto que nos permita, una vez alcanzado el objetivo del déficit cero, ir generando superávit para amortizar la deuda. Esa, ni más ni menos, que será nuestra estrategia económica. Para conseguir esos objetivos, el Partido Popular desarrollará, incluyéndolo, por supuesto, en el plan económico-financiero, 3 tipos de medidas distintas. La primera serán medidas de ahorro en el gasto, la segunda serán medidas de incremento en los ingresos y la tercera, medidas para lograr el equilibrio financiero. En lo que se refiere a medidas de ahorro en el gasto, que quizás son las medidas sobre las que hay que incidir, y fundamentalmente les digo por qué. Porque nosotros podemos controlar el gasto que hace el ayuntamiento. He dicho que habrá medidas férreas en el control del gasto, pero vuelvo a centrar. Para conseguir el déficit cero, para conseguir el equilibrio presupuestario, conseguir que no haya esos 30 millones de euros de déficit, tenemos o bien que ahorrar o bien que generar más ingresos. Bien, es más fácil el ahorro que la búsqueda de nuevos ingresos. ¿Por qué? Porque el ahorro lo controlamos nosotros, el ahorro en el gasto. En cambio, la búsqueda de nuevos ingresos, que se hará, y le explicaré cómo, va a depender siempre de la situación de la economía. Es decir, nosotros podemos decir vamos a gastar menos en esto, pero decir vamos a ingresar ya son perspectivas o ya son expectativas que no dependen de uno mismo, sino también de la situación económica en general, no solamente de la ciudad, sino también del país. Por lo tanto, vamos a incidir fundamentalmente en las medidas de ahorro en el gasto. ¿Cómo vamos a reducir el gasto? A través de los siguientes pasos. En primer lugar, reduciendo drásticamente el coste de la estructura política del ayuntamiento. Es decir, lo que les garantizo es que el gobierno del Partido Popular no va a ser una carga añadida desde el punto de vista económico para nuestro ayuntamiento. En segundo lugar, reduciremos el gasto corriente. En tercer lugar, reorganizaremos la prestación de servicios externos. Y en cuarto lugar, reduciremos los gastos financieros que ahora mismo tienen que pagar el ayuntamiento, y en quinto lugar reduciremos las inversiones que no sean productivas. Repito, reducción del coste de la estructura política en primer lugar, en segundo lugar reducción del gasto corriente, en tercer lugar reorganización de la prestación de servicios externos, reduciendo su coste, en cuarto lugar reducción de los gastos financieros y en quinto lugar reducción de inversiones no productivas. En lo que se refiere a la reducción del coste de la estructura política, la reducción del coste lo vamos a hacer a través de distintas propuestas y de asumiendo distintos compromisos. En primer lugar, decirles que yo como alcaldesa no cobraré del ayuntamiento, sino que mi nómina vendrá del Parlamento de Andalucía, porque, como ustedes saben, compatibilizo el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Jerez con el de diputada en el Parlamento de Andalucía, y por lo tanto cobraré como diputada, como estoy haciendo hasta ahora. Es decir, no voy a hacer nada nuevo, simplemente que no voy a cobrar como alcaldesa. Mi nómina no vendrá del Ayuntamiento, sino del Parlamento de Andalucía. En segundo lugar, saben ustedes que hemos asumido un compromiso, y es reducir de 15 a 10 el número de delegaciones municipales, pero también anunciarles en un paso más que no todos los que sean delegados municipales tendrán dedicación exclusiva en el ayuntamiento, lo cual supondrá también un ahorro añadido. Y decirles también que los grupos municipales, que saben ustedes que hasta ahora tienen un número de liberados, pues por ejemplo les digo, ahora mismo el Partido Popular tiene uno, Izquierda Unida tiene uno y el PSA tiene uno, pero el partido que está en el gobierno tiene más liberados, porque es proporcional al número de concejales que se obtiene. Pues el compromiso que asumimos es que, con independencia del número de concejales que se obtenga, el número de liberados en los grupos políticos no será más de uno, es decir, cada grupo político tendrá un liberado con independencia del número de concejales que se obtengan en las elecciones del 22 de mayo. Estas medidas que les traslado, que son mínimas, van a suponer un ahorro de 550.000 euros aproximadamente. 550.000 euros aproximadamente, es decir, con estas tres medidas estaríamos ahorrándole al ayuntamiento $500.000 de euros. En segundo lugar, en lo que se refiere a la reducción del gasto corriente,
proponemos una reducción a lo largo de la legislatura de 5 millones de euros. Cuando hablamos de reducción del gasto corriente, por supuesto estamos hablando de reducción del gasto corriente superfluo, es decir, no estamos hablando de gastos, gasolina es complicado reducir, o teléfono es complicado reducir, pero reduciremos también. Estamos hablando de reducción drástica del gasto corriente superfluo. En este sentido, les digo, habrá partidas de gasto corriente que se eliminarán al 100%, es decir, que desaparecerán de los presupuestos. Hay otras partidas que se reducirán en un 15%, porque lógicamente se pueden reducir, por ejemplo, gasto en teléfonos, por ejemplo, en móviles, ¿no? Se pueden reducir, pero lógicamente no se pueden eliminar. Y luego habrá otras partidas que serán intocables, es decir, que es muy difícil tocar, pero estarán en el margen del 0 al 5% de reducción. Les pongo algunos ejemplos de partidas de gasto corriente que en mayor o menor medida, y en algunos de estos porcentajes vamos a tocar. Serían arrendamientos de edificios, arrendamientos de maquinaria, comunicaciones y telefonía, combustible, suministro, servicios informáticos, trabajos externos, gastos superfluos de promoción, propaganda, atenciones protocolarias, revistas y libros, por ponerle algunos ejemplos, pero quizás el más importante de todo es que vamos a proponer una reducción en el consumo de energía eléctrica, es decir, en la factura del consumo de energía eléctrica de 3 millones de euros, y estaríamos hablando también de dejar de prestar o dejar de contratar determinados servicios a empresas externas, que además no son de Jerez, les insisto, muchas empresas son de fuera, una reducción de 1.200.000 euros. Les pongo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, teniendo una televisión municipal como Onda Jerez, pues no se puede entender, por ejemplo, que para grabar un vídeo se contrate a una empresa de fuera teniendo una televisión municipal. O, por ejemplo, no se puede entender cómo se contrata a una página de a una empresa de fuera la elaboración de una página web cuando tenemos una empresa municipal que es Excitel y que tiene pues, todos los sistemas informáticos actualizados. Por lo tanto, pasando de la externalización a la internalización de determinados servicios, podemos producir un recorte en el gasto de 1.200.000 euros. Por otro lado, estamos hablando también de la prestación de servicios externos, es decir, el objetivo que tenemos con este punto es que el objetivo es prestar servicios al ciudadano de calidad, por supuesto que sí, no tocar, por supuesto, la plantilla de las empresas concesionarias, pero sí renegociar los contratos con las empresas concesionarias, partiendo, como les he dicho, de dos fórmulas o de dos premisas. En primer lugar, no se toca la plantilla, y en segundo lugar, no se toca tampoco mejorando, por supuesto, la calidad de los servicios. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Pues que cuando el ayuntamiento contrata un servicio a una empresa de fuera, llámese autobuses, llámese ayuda a domicilio, llámese mantenimiento de alumbrado eléctrico, ¿qué es lo que ocurre? Que como las empresas de fuera saben que el ayuntamiento de Jerez no paga o tarda muchísimo en pagar, lo que hacen es que los precios a los cuales estamos pagando la prestación de esos servicios son superiores al precio normal. Es decir, como las empresas saben que pagamos tarde y que pagamos mal, lo que hacen es que al precio o al canon de la concesión incorporan el coste de la deuda, incorporan también el coste de oportunidad, es decir, tienen una deuda atrasada que hay que resolver, pero también se paga tarde y mal. ¿Cómo proponemos resolver eso? Por supuesto, hacer lo que ya estamos haciendo, sentándonos con las empresas concesionarias y crear un buen clima de relación con estas empresas. Eso es lo primero, hay que generar confianza y tienen que tener la seguridad de que hay voluntad de pagar. Ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno municipal no le está dando la cara a las empresas concesionarias. Encima que esas empresas están financiando en muchos casos la prestación de servicios públicos fundamentales, y digo financiando porque el ayuntamiento no les paga nada, esas empresas lo que reciben es insulto y descalificación por parte del gobierno. Por lo tanto, vamos a crear un buen clima con estas empresas. El segundo paso será abordar, y eso irá dentro del plan económico-financiero, un plan de pagos que lógicamente sea real, un plan de pago que le dé certidumbre a estas empresas. Y eso nos va a permitir
pues revisar los contratos que están firmados con estas empresas de tal manera, como les digo, que sin tocar plantilla y por supuesto mejorando la calidad de los servicios, pues los servicios, el coste de los servicios esté ajustado al precio real de la prestación, al costo real de la prestación. En este sentido, nosotros planteamos una reducción de 5 millones de euros si se consigue hacer o si se dan todos estos pasos y se consigue revisar contratos que ahora mismo se tienen con empresas concesionarias, partiendo, como les digo, de buen clima con las mismas. Reducción de gastos financieros. Ahora mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que le debemos muchísimo dinero a los bancos, es verdad, pero los bancos nos están dando unos sablazos imponentes con lo que son los intereses de estas deudas. Tanto les digo que anualmente en intereses el ayuntamiento paga en intereses, insisto, paga hasta 15 millones de euros anualmente a los bancos por el interés de la deuda que tenemos con ellos. Por lo tanto, es fundamental renegociar con las entidades financieras de tal manera que los intereses pues, no sean tan elevados. La propuesta que nosotros hacemos es reducir los intereses que actualmente se están pagando, los gastos financieros que actualmente se están pagando, en un 25% anual, es decir, reducir esos 15 millones de euros en un 25% anual, de tal manera que podríamos tener un ahorro objetivo de gasto financiero de 3.750.000 euros aproximadamente. Insisto siempre en el aproximadamente, porque nosotros les insisto que las últimas cifras reales no las tenemos. Para conseguir todo esto, pues lógicamente tendremos que optar por dos vías. Una, poner en valor el patrimonio municipal que tiene nuestro ayuntamiento, por supuesto estaríamos hablando de bienes patrimoniales, y en segundo lugar, lógicamente tendríamos que implicar a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, para conseguir fórmulas de tal manera que se nos faciliten ingresos por parte de las administraciones, como ya se ha hecho con otros ayuntamientos, no voy a insistir en ello porque ya lo hemos dicho, de tal manera que tengamos liquidez inmediata con periodo de carencia que nos permita pues, tener un tiempo de respiro para abordar la situación con los bancos. La situación con los bancos pasa fundamentalmente porque el largo plazo se alargue más y porque el corto plazo se pueda fundamentalmente refinanciar. Por otro lado, todas las inversiones que no sean productivas, serán inversiones vetadas en el ayuntamiento. Es decir, solamente vamos a apostar por inversiones que directamente generen empleo y puedan provocar directa o indirectamente una reducción de la deuda municipal. Lo que no está este ayuntamiento es en situación de cargarse con más lastre provocados por inversiones que luego no produzcan beneficio directo en la ciudad en algunos de estos dos parámetros, reducción de la deuda o bien creación de empleo. En este sentido, ya en el plan de viabilidad que se aprobó a finales del año 2009, hubo un acuerdo que nosotros apoyamos y es vincular las inversiones siempre a la participación de otras administraciones, es decir, que el ayuntamiento en solitario no aborde inversiones que en ningún caso sean productivas. Por otro lado, también les quiero trasladar que este ayuntamiento, lo decimos siempre, pero sí quiero insistirlo, este ayuntamiento tiene solución. Lo que es necesario es tomar decisiones y tomar decisiones que en ningún caso tienen que ser decisiones dramáticas ni de decisiones drásticas. Estamos hablando de puro sentido común, estamos hablando de organizar las cuentas del ayuntamiento y estamos hablando de algo que me parece fundamental, y es que las decisiones económicas de este ayuntamiento no se tomen con criterios políticos. Es decir, hay que poner encima de la mesa sobre los criterios políticos los criterios técnicos y los criterios fundamentalmente, como les he dicho, del sentido común. Nosotros entendemos que el ayuntamiento a lo largo del año es imposible, porque nadie además tiene una varita mágica, decir que el ayuntamiento en 15 días, en un año, va a estar solucionada la situación. Pero nuestro objetivo es que los ciudadanos y sobre todo la plantilla municipal vayan percibiendo como cada día la situación va mejorando. Ahora mismo la percepción que hay es que cada vez vamos a peor.
y lo que es importante, que cada día el ciudadano vaya percibiendo, porque además sea real, que la situación poco a poco va mejorando y que en el año 2015, y ese es el objetivo, a lo largo de la legislatura, ir reduciendo el déficit. La reducción del déficit es el termómetro que va, lógicamente, a definir si la situación mejora o si la situación no mejora. Pero lo que sí les digo también es que asumimos un compromiso en materia económica de transparencia que es fundamental. Es decir, el compromiso que nosotros asumimos es que haya una medición cada 3 meses de los parámetros económicos, de tal manera que se pueda garantizar que estos compromisos que vamos asumiendo, y como les digo, que irán incluidos en ese plan económico y financiero, se cumplen. Nosotros entendemos que las soluciones deben ir poniéndose encima de la mesa de manera inmediata, y sobre todo también les digo algo, cuando yo me estoy reuniendo constantemente con el comité de empresa y con la junta de personal del ayuntamiento. La semana pasada tuve una reunión con ellos, y es verdad que la plantilla municipal está dispuesta a hacer un esfuerzo que parta del consenso, pero es verdad también, y lo entiendo lógico, lo entiendo justo, que lo que quieren es que encima de la mesa se pongan todas las cartas. Es decir, el esfuerzo para solucionar la situación económica del ayuntamiento no debe ser solamente el esfuerzo de la plantilla, debe pasar también por un conjunto de medidas, que todas coordinadas unas con otras permitan sacar a flote la economía municipal. Es decir, este ayuntamiento no se resuelve solamente reduciendo el gasto, ni este ayuntamiento, la situación económica se resuelve solamente reduciendo los gastos financieros. Hay que poner en marcha todas estas medidas en bloque, de tal manera que todas juntas produzcan el objetivo o garanticen alcanzar el objetivo que perseguimos, y es ir solventando la deuda municipal, ir solventando el déficit, y por supuesto que los ciudadanos vayan viendo cómo esta situación económica no perjudica en ningún caso la prestación de los servicios municipales ni por supuesto la creación de empleo. No sé si os ha quedado claro. La suma total del ahorro. Nosotros proponemos un ahorro, les digo, no es que todo es larguísimo, claro, es larguísimo. Aquí está todo. Aquí viene el resumen total, ¿no? Sí. Vamos a ver, como les digo, nosotros la propuesta que hacemos es incidir sobre el control del gasto. Insisto en los 30 millones de euros. El déficit es lo que hay que corregir, los 30 millones de euros, es decir, equilibrar el presupuesto, ¿vale? La mejor manera que nosotros entendemos es controlando el gasto, porque los ingresos son expectativas que pueden llegar o no pueden llegar. Entonces, les digo, en la reducción de la estructura política les he dicho 495.000 euros aproximadamente, medio millón de euros. En el gasto corriente, la propuesta que hemos hecho es de 1.250.000 euros. ¿Todas esas cifras son de la legislatura? No, esto es a lo largo del año 2011. Este es el cuadro y se ve en el año 2011, en el año 2012, en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015. Pero son cifras anuales. Al final, la suma de todas las partidas, pues va el ahorro, no da 30, da 31 millones de euros, ¿vale? Es el objetivo, ir reduciendo el gasto. Por ejemplo, el gasto corriente a lo largo del año 2011, 1.250.000 euros. En servicios públicos, es decir, renegociación de contratos con concesionarios, 1.250.000 euros. En inversiones no productivas, 2 millones. En gasto financiero, 900.000. En transferencias corrientes, en materia de personal, por la amortización. Es que no entra un personal. En materia de personal nosotros vamos a proponer, lógicamente a partir de la RPT, ya me centraré en ello, no vamos a adoptar medidas drásticas en materia de personal, vamos a partir de lo que es la congelación de la plantilla y fundamentalmente decirles que vamos a incidir muchísimo. Hemos hecho cuenta y por los datos que tenemos, la pirámide de edad, perdón, he dicho la torre, vamos a partir fundamentalmente de las amortizaciones de las plazas del personal que se vaya jubilando. A lo largo de la legislatura, por edad, por los datos que nosotros tenemos, se jubilarían aproximadamente 200 personas que ahora mismo están en la plantilla, con lo cual estaríamos hablando de una reducción natural de la plantilla, estaríamos hablando de esas 200 personas, y luego conjugándola con otras medidas,
que pasarían fundamentalmente por la negociación con ellos a través pues, de medidas que pasan fundamentalmente, creo que quizás la más llamativa puede ser la reducción de la jornada o la reorganización de la jornada laboral, que ya explicaremos posteriormente en otras comparecencias. Quería centrarme hoy en lo que son las medidas económicas, porque me parece que hoy el gran problema que tiene el ayuntamiento es de obtener cuanto antes pues liquidez y solventando la deuda. Y luego, si le digo materia personal, porque la situación está como está, les digo que por los datos que nosotros ahora mismo barajamos, el capítulo 1 no es el problema de este ayuntamiento. Es decir, el capítulo 1 o las nóminas del personal es un problema más, pero no es el problema de este ayuntamiento. Hay otras situaciones, como les he dicho, pues los intereses que se pagan por la deuda con los bancos, todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con que estamos pagando más por los servicios que estamos recibiendo. Es decir, que hay una serie de medidas que pueden conjugarse de tal manera que no haya que abordar ninguna decisión drástica ni traumática con la plantilla municipal.